La diputada de Cambiemos, Karina Banfi, está Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, y está Germán Di Cesare, que es intendente general Alvarado, del Frente Renovador de Sergio Massa. Ahora te digo, esta situación muy grave, ¿no? Muy grave porque para la mayoría de la gente trabajadora, para la juventud, esta situación no se aguanta más. O sea, vos tenés un nuevo aumento ahora en las tarifas del gas, por ejemplo, nuevos aumentos. Ya no podés pagar las que te llegaban hasta ahora. El salario está pulverizado, porque dice la inflación va a ser, Duhom decía que va a ser del 42, pero tampoco sabemos si no va a ser del 50, digo, eso no está claro. Lo que sí sabemos es que las paritarias que se han arreglado por parte de muchos sindicatos a espalda de los trabajadores ha sido del 15% en cuotas, ¿no? Algunas han tenido un poquito más. Entonces, esta situación, digo, está llevando a las grandes mayorías a empobrecerse constantemente. Es constante el empobrecimiento de las grandes mayorías trabajadoras. Entonces, la salida que están planteando está clara. La posibilidad de una estabilización, que tampoco está claro que vaya a suceder, digo, de que no haya nuevas corridas, etcétera, de que los especuladores no ataquen nuevamente y hagan una nueva fuga como hicieron estos meses. Digo, a pesar de que eso no está claro, lo que sí está claro, y lo que dijo el presidente del Banco Central, lo que vos estabas explicando antes, Maxi, es la salida es una recesión profunda que implica más despidos. Ya tenemos un dato de la desocupación cercana al 10%, en el conurbano bonaerense el 12%. Bueno, eso se va a profundizar aún más desempleo. El salario, como te decía, pulverizado. Y lo que tiene el presupuesto del 2019, que está escrito en Washington por el Fondo Monetario Internacional, sin ninguna duda, eso creo que sería un insulto a la inteligencia si nos siguen diciendo que eso es producto de un proyecto que armó el gobierno independientemente de las exigencias del fondo. Digo, está muy claro. El principal aumento es el aumento del pago de intereses de la deuda, que aumenta un 50%. Digo, esa es la paritaria de los especuladores que se va a expresar en ese presupuesto. Yo traté de explicar cuáles son los mecanismos, después una hace la evaluación, pero yo trato de... Parece que es minimizar algo que tenemos una gran responsabilidad vos y yo dentro de Karina, 2 semanas. Pero seamos sinceros, de votarlo, ¿no? Hay un presupuesto que tiene caída del 10% en términos reales en educación, que tiene caída en la salud. Mentira, de educación en la universidad aumentó 36%. Funcionarios del Aumento del 39%. Ahora, el déficit cero no es para el déficit financiero. Aumento del 39%. En el único que tuvo para el déficit, el déficit cero es el déficit primario, como se le llama. Aumento 39% en universidades. Ajuste en educación. Del Caño. Ajuste. 28% cae el 10% en términos reales, como cayó este 2018 pero también. Explícame el 39% de pero Karina, universidades, ¿a qué te refieres puede con creer educación? un presupuesto que presentaron si diciendo que iba a ser del 12% la inflación en el 2018 y termina, según Duhom, siendo del 42%? La caída real de educación en este 2018 es del 20%. Del 20% del presupuesto en términos reales. Si lo que estaba estipulado en un presupuesto con un 12% de inflación, un 42% termina... No es un problema. No, este año está hablando. Este año y el año que viene tiene estipulado en términos reales, según una inflación del 34%, como dice el presupuesto, en términos reales del 10% en la educación. Eso es lo que dice el presupuesto. Por ejemplo, en la salud... no están en diálogo permanente. No, pero, Karina, a ver, el 50% va a aumentar el pago de interés de la deuda. Eso es lo que más aumenta en el presupuesto. ¿Te parece que 39% es pero poco? Me parece que vos tenés que primero ver cómo vos decías los datos recién. Los datos son reales, no se los puede ocultar. Es un presupuesto armado en función de lograr ese déficit primario que es menos infraestructura. Digo, la infraestructura escolar, lo reconocieron los funcionarios el otro día del ministerio diciendo sí, los jardines que prometimos que íbamos a construir, no lo vamos a construir. Un segundo, ahora vamos al tema presupuesto. Por ahí los dos están diciendo cosas ciertas. Lo que está diciendo el Caño es la caída este año en términos reales, descontada la inflación de educación, es del 10%. Lo que está diciendo la diputada Banfi es el año que viene en universidad hay 39% de aumento. Vamos a ver qué inflación hay el año que viene, pero al parecer está la intención de recomponer parte de lo que pierde ese año la educación. Pero este año hay una caída real de gasto de educación. La educación en su conjunto el año que viene también estipula una pérdida. Claro, el año que viene hay que ver cuál va a ser la inflación. Si va a ser el 23, como dice el gobierno, o va a ser más elevado, va a ser 30, como en general todos creen. Y además, los otros, la oposición,
dicen Hay algo algo importante, razonable. Maxi, de señalar, que es que el gobierno también quitó retenciones a las patronales agrarias. Cuando se habla del problema de no gastar más de lo que se tiene, lo que permanentemente se hace es buscar atacar a sectores de trabajadores del Estado, o a la educación, a la salud pública. Miremos lo que está sucediendo en el Hospital Posadas. En el Hospital Posadas, los médicos están reclamando. Perdón, porque hablas de las patronales a mí me agrarias, parece, perdóname. A mí me parece que hubo reducción de retenciones o no a las mineras. Hubo una reforma tributaria. Ahora le subieron la que daba beneficios, como por ejemplo a ciertas empresas, de no pagar impuestos a las ganancias, rebajar impuestos a las ganancias, cuando el gobierno había prometido que los trabajadores no iban a pagar más ganancias de su salario. Eso es una realidad. Se le quitaron impuestos y se le dieron subsidio a las empresas, y eso financia el Estado. Entonces es un discurso muy contradictorio, de que nos quieren hacer creer de que se reduce un minuto. el déficit. No, me parece que Nicolás se quedó con una cosa muy vieja, de la vieja oligarquía, de las patronales agrarias. Hoy el productor agropecuario es un tipo que vive en el campo, que le pone el hombro y que aportó solamente por retenciones en el gobierno de Cristina, por ejemplo, 100.000 millones de dólares. ¿Sabés cuánto va a entrar del campo, transferencia de campo, ahora en lo que resta del año y en el 2019? Solo por las retenciones que aplicó ahora Macri, 10.000 millones de dólares. Entonces dejémonos de joder con estigmatizar a las patronales del campo y a la vieja oligarquía. Porque Está bien. De todas maneras, quiero aclarar una cosa. En la emergencia le subieron la retención a todo, digamos. O sea, el campo que iba en 18% fue a 20... Bueno, van a tener que cambiarlo. 12%, va a tener que cambiar el decreto ahí en el... alguna cosa es la mala praxis y otra son las intenciones de Macri. Yo creo, Maxi, que está claro, el sector de Urtubey y Pichetto, de Massa con sus matices, han sido los que le permitió a Cambiemos llegar hasta acá, con todas las políticas de ajuste, con todo el endeudamiento, la entrega que han hecho. Creo que sin esos votos, está claro, no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, no podría haber avanzado. Ahora bien, ese cuestionamiento más bien lo hacemos nosotros de la izquierda, porque el kirchnerismo hasta ahora lo que venía planteando era cómo unificarse con este sector del peronismo. Eso es lo que se venía sosteniendo hasta ahora el sector del kirchnerismo. Ahora, nuestro planteo desde la izquierda es que estamos ante un nuevo saqueo histórico. Cuando dio la hiperinflación del 89, después con Menem con las privatizaciones, la hiperdesocupación, el 2001, después de semejantes crisis que empobrecieron a grandes sectores del pueblo, no es que se volvió otra vez a situaciones anteriores, no es que a los trabajadores, por ejemplo, de YPF le devolvieron el trabajo, ¿no? Es decir, son momentos donde hay una fuerte caída de millones y millones de personas en desocupación, en la pobreza. Bueno, estamos en una situación similar a esas grandes crisis donde desde los sectores del poder están avanzando contra las mayorías populares. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Frente a eso, acá se repite siempre la misma historia. Para que no se repita esa historia, que siempre paguen los de abajo, lo que hay que hacer es ajustar a los ajustadores, o sea, a los grandes bancos, nacionalizando la banca, dejando de pagar la deuda, que es una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Hemos pagado 546.000 millones de dólares durante los últimos 30 años y todavía debemos 380.000 millones de dólares. Entonces, es decir, una salida que termine con un país donde están los especuladores, son capaces de repente de pulverizar el salario de los trabajadores con estas corridas. Entonces, nosotros creemos que hoy lo más democrático sería convocar a una asamblea constituyente libre y soberana, o sea, derrotar esta política económica que es contra la mayoría popular, convocar una asamblea constituyente porque a Cristina... ¿Cómo es lo de las mayorías? ¿Lo tenés claro? Cristina Lagarde no la votó nadie, el FMI no lo votó nadie. Perdón. No estoy hablando acá, ya termino, no estoy hablando acá de una consulta popular como la que planteamos nosotros del Frente Izquierda frente al pacto con el Fondo, que según encuestadoras, inclusive afines al gobierno, la mayoría de la población está en desacuerdo con ese pacto. Ni siquiera el gobierno lo llevó al Congreso. Entonces, lo que nosotros planteamos, una asamblea constituyente, ¿qué quiere decir? Que se vote un diputado constituyente cada 20.000 habitantes, tomando el distrito único todo el país, y que pueda tener libertad absoluta para resolver. Hay que seguir el acuerdo con el fondo, aumentar el 50% el pago de los intereses de la deuda para destruir la salud, la educación pública,
¿Cómo se resuelve el problema del empleo? Bueno, que discute, que pueda resolver el no pago de la deuda. Pero ahí vas a tener, vas a tener un 30% de Cristina, un 30% de Macri. Pero bueno, favor, en la Asamblea por Constitucional, favor, en un a ver, escenario de esa si característica estamos- democrática, en un Respecto escenario de la- democrático podemos convencer de que no puede darse esa perspectiva. Pero no es de seguir suficiente pagándole a los especuladores a costa de la No es suficiente, Pero es Nicolás, una con locura. elecciones cada 2 años. Digo, pará. A ver. Está planteando llamar a elecciones. ¿No es suficiente? Constituyente. No, No, peor, elecciones no están cada 2 pidiendo años. Yo lo llamar que estoy diciendo elecciones. es que el Senado que bloqueó el aborto Asamblea legal Constituyente. solo se va a renovar un tercio. Ese Senado de dinosaurios Por que favor. negó el derecho de las mujeres se va a renovar solo Por un tercio. favor, O sea que el corre derecho al por la aborto está Está bien, pero no me No, explique. pero un minuto. con un serio minuto para problema de aclarar poder lo que avanzar quiere ni decir siquiera con la Nicolás. renovación parlamentaria. Nicolás, estás en campaña. A empezar el año que viene, pues se ¿Qué te va a campaña? agotar el discurso. ¿Qué campaña? Realmente lo que acabas de decir, más allá de que todos los compañeros Puedes de no izquierda compartirlo, pero- pueden pensar. Mira, vos estás ocupando una banca que la obtuviste de manera democrática. Y lo que estás proponiendo, la verdad, es totalmente ajeno a cuál es el sentido político que tiene la Argentina. Hace una cosa, junta los votos, junta a la gente, cambia la Constitución y tengamos un país Cuba. Pero por favor, no confundamos a la gente. Lo que acaba de decir es una barbaridad. Yo creo que- es una ¿Por qué es una barbaridad. barbaridad? Es ¿Por mil qué? veces más democrático Porque no que estás seguir- pidiendo elecciones, que estás seguir con el pidiendo saqueo que que se están junte llevando el adelante. Congreso y que vaya y que busque y mezclas las cosas, mezclas el asamblea aborto, constituyente. haces una ensalada que lo que... Que también es otorgue más el derecho al aborto importante. legal, seguro y Yo te gratuito, escuché por y no te supuesto. interrumpí. Primera No, pero vos cuestión, estás diciendo tendrías cosas que son falsas. primero tendrías que dejar, escucha un poco, porque hablar de manera paralela es muy Por eso difícil te que la estoy gente te tratando de pueda, para que tengamos que un puedas diálogo. entender lo que yo quiero decirte. A mí me parece que lo que vos acabas de decir es realmente muy irrespetuoso, principalmente con la gente que nos está escuchando, porque vos no estás pidiendo elecciones ahora, etcétera. Estás diciendo que se junte el Congreso, que destituya al presidente y que busquemos un sistema que me parece bárbaro, proponelo, ganá elecciones ¿Vos y por qué no cambiemos la querés una asamblea Constitución, constituyente? cambiemos la Constitución, porque es una barbaridad lo que estás diciendo. ver, Vos lo que creo tenés que que la hacer, Constituyente, a ver perdón, si- a ver lo si que es tenés verdad. que hacer es ganar ¿Por alguna qué vez en van el al Fondo Congreso Monetario Internacional alguna si de eso las no lo votó propuestas? nadie? ¿Por qué? Porque recién vos decías Veamos si la gente que votó a decías algo Cambiemos está de acuerdo interesante. con el pacto con el No FMI. dejas hablar, yo te escuché. El economista de la mesa decía algo interesante recién. Decía, ¿cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las propuestas? Acá Massa dice que cambia el plan económico. Perfecto. ¿Cuál es la propuesta? Ahora te escuchamos. Así que, ya que vos Me sos de acuerdo, Massa. diputada, me acuerdo, claro, cuando Cristina le decía a Macri, armen un partido y ganen las Y elecciones, mirá en cómo le 12 fue. años Buenísimo. armó un partido. Pero sería genial Bueno, si pero ya Nicolás tiene, lo no vaya a puede ser que en hacer. 12 años Sería genial, porque el caño ¿sabés qué? presidente. No tiene propuestas. Lo que dijo fue un planteo en donde acude a una sensación en base a todas las crisis que tuvimos en la Argentina y en Sensación. donde han podido colaborar muy poco en este sentido. Pero aumentó Y la me parece pobreza, que lo ¿ustedes que creen que le es iban a más bajar y aumentó? importante. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es No, la la gente propuesta se está para bajar la empobreciendo. pobreza? Como A te ver, acabo si de ustedes decir. trabajan sobre ese núcleo, Por ejemplo, ¿cuál es la si vos propuesta? dejás de pagar lo ¿Cuál que es? está estipulado en el presupuesto Dejar de de pagar la deuda les externa. les Dejar podés de pagar la otorgar deuda 19.000 externa, por pesos favor. al 1.800.000 hogares Sos que hay grande pobres ya en la para decir Argentina. esas cosas, lo venís diciendo de la adolescencia. Una cosa Un segundo, de una. Haber declarado un Nicolás disculpo. decía que Ese es lo que nos pasó el con Frente eso. Renovador le aprobó todo al gobierno. La realidad es que el Frente Renovador le ha mejorado muchísimas leyes que no se... Hay algo que me parece importante también en el análisis, que viene creciendo la protesta social. Digo, el paro general que hubo la semana pasada fue un paro contundente, más allá de que las conducciones lo hagan con la intención de descomprimir y no de desarrollar un verdadero plan de lucha para que este plan de saqueo al pueblo trabajador no pase. Digo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Las trabajadoras y trabajadores del Hospital Posadas, del Astillero Río Santiago, en las escuelas también, porque si no, la destrucción de la educación pública también tiene que ver con lo que está pasando en Moreno, por ejemplo, donde no hay clases porque el problema de infraestructura no lo resuelve y murieron Sandra, Rubén. ¿Cuántos docentes esperan que sigan muriendo para resolver los problemas estructurales? Entonces, cuando nosotros te decía, y con esto termino, cuando nosotros decíamos recién el planteo nuestro de una asamblea constituyente que pueda discutir y resolver los verdaderos problemas del pueblo trabajador, creo que apunta hacia eso, y lo dice la propia Constitución, por lo que decía Karina Banfi recién, lo dice la propia Constitución. Pero ahora volvemos a En esa Río discusión. Santiago no hay despedidos, hay procesados. En Río Santiago no hay despedidos, hay procesados. Juan Luis Burr. Mira,